obispo podemos mencionar otros de sus contemporáneos, el amigo Adolfo Hitler, amigo de las tinieblas. Todos estos hombres rindieron culto a la trilogía de la oscuridad y sus vidas y sus nombres fueron escritos en el polvo, como profetizó bien el profeta Isaías cuando dijo que los que se apartan de Dios, sus nombres serán escritos en la historia y en el polvo y serán recordados por la historia como hombres de vergüenza para sus connacionales. De tal manera, amados, que es triste cuando un hombre, una sociedad, un país, un sector humano se atreve a dar la espalda a Dios. ¿Cómo se le puede dar la espalda a Dios? La espalda a Dios cuando tú, conociendo la verdad de Dios, habiendo adorado al único y sabio Dios, habiendo sentido y habiendo recibido de Él bendiciones, habiendo recibido de Él toda clase de manifestación en pos de tu beneficio, te apartas de Él. Entonces esto abre puertas en la mente del hombre para concebir los actos más aberrantes que puedan existir en la humanidad. Hoy la humanidad es testigo de que hay voces en el mundo que están buscando destruir los cimientos que Dios un día construyó en su palabra para proteger la especie humana. Por lo tanto, hoy es tan necesario, cuando el mundo está en convulsión, cuando el mundo está lleno de confusión, es necesario que tú atiendas el llamado, porque repito nuevamente, Él nunca ha estado en silencio, aunque los hombres los han dejado. Él no ha apagado su sol para que nos alumbre, ni su luna para que nos guíe de noche. Las estrellas cuentan su gloria. Él nunca ha dejado de hablar. Las leyes de la física testifican que no solamente Él habita en este globo terráqueo. Las leyes de la metafísica, de la física, corrijo por favor, anuncian que Él habita por encima de los 100.000 millones de galaxias que se cree que existen. Por allá arriba está mi Dios, pero tiene como ser poder y capacidad de estar contigo en esta mañana para bendecirte, prosperarte y decirte que en Él estás seguro, tú y tu familia. Solo en sus manos estamos seguros. Alabo su nombre. Alabamos su nombre. Quiero invitarles con ese panorama tan oscuro. Quiero decirles que Cristo, el rubio que algunos llaman, que habitó por las colinas de Galilea hace 2000 años, Él nos advirtió con estas palabras. Leo en Mateo capítulo 12, verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Por favor, tenga su Biblia en la mano, que sea en el celular, los que la trajeron física, para que el Rey les hable. En este caso, Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo hay. Entonces dice, como dice el demonio, volveré a mi casa de donde salí.
vea el peligro de apartarse, de darle la espalda a Dios. El espíritu inmundo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Diga: desocupada. Sinónimo: vacía. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Fíjese usted, ese espíritu que salió va y toma 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora mire esta coletilla. Léala por favor en su teléfono, que yo se la voy a leer también. Así también acontecerá a esta mala generación. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuando usted oye y lee la palabra, usted va a entender que está hablando de un hombre. Tómelo como un ejemplo. El Señor está diciendo que un hombre, pero va más allá. La palabra tiene mayor alcance porque habla de generación, de generaciones. O sea que el espíritu es capaz de dominar generaciones. Cuando este espíritu no puede gobernar a una generación, él trabaja en la otra. Note usted, él trabaja en la otra generación. Ahora, lo que yo quisiera dejar claro en usted, en esta mañana, es que somos influenciados por seres espirituales. Eso debe estar claro en nuestras mentes. ¿Por qué el ser humano es influenciado por seres espirituales? Por la sencilla razón que la Escritura dice que Dios nos creó seres espirituales. Génesis 1, verso 26 dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo conforme a su naturaleza. ¿Y cómo es la naturaleza de Dios? ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Acompáñeme. Dios es espíritu. Génesis 1:26, por favor. Entonces dice que lo creó a su imagen y conforme a su semejanza. Más luego encontramos que Dios crea en el capítulo 2 de Génesis, Dios crea al cuerpo. Yo no sé si ustedes me pueden seguir en esto. Dios creó al hombre espiritual en Génesis 1:26. Léalo para que no vaya a decir que yo estoy enseñando otra cosa. Él creó al hombre espiritual en Génesis 1:26. Pero es en Génesis capítulo 2, verso 7, que le hace el cuerpo. Dice que después de haber creado al hombre espiritual, el hombre espiritual es insecto, o mejor dicho, en ese hombre está, perdonen la redundancia, en ese ser espiritual está el hombre y está la mujer. Ahí creó Dios al hombre y la mujer, pero en el capítulo 2:7 le hace cuerpo. Él dice: y tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Le hizo la casa, le hizo el, ¿cómo se puede llamar esto? No el saco, yo sé que está bonito, mire, me lo estoy estrenando yo. Le hizo en Génesis 2, verso 7, le hizo el cuerpo, el templo. Ahora, amados, pero nada tiene que ver tu cuerpo
con el ser espiritual que vive dentro de ti. Por eso cuando una persona muere, usted se va a dar cuenta que en el ataúd meten el cuerpo, pero el ser espiritual salió, ¿sí o no? Ahora bien, el hecho del hombre ser espíritu lo hace vulnerable al mundo espiritual. De manera que si tú echas las cosas de Dios de tu vida, el otro ser espiritual, el mundo oscuro de las tinieblas, dijera Jonathan Cahn, dijera la trilogía oscura, te ocupa. Por eso Jesús dice en esta mañana que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos, buscando reposo. Él sale del cuerpo, pero no muere ese día. Sigue en las turbulencias de la geografía de la gente. No lo testifica Job en el capítulo 1, si mal no recuerdo, dice que Dios le hizo una pregunta cuando los hijos de Dios se acercaron ante la presencia de Dios, cuenta el patriarca Job. Dice que Dios le dijo a Satanás, Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le dijo al caballero? De rodear la tierra y andar. ¿De qué te formó Dios a ti? ¿De qué te formó Dios a ti? Por eso Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Avíspate, que el diablo está vivo y quiere trabajar mentes de hombres y mujeres, porque ahí vive el ser espiritual, en la mente. ¿Me van siguiendo? Ahí trabaja. Entonces, los hijos de Dios se acercaron a la presencia de Dios y entre ellos iba Satanás. Y le dijo, vengo de rodear la tierra y andar por ella. No seas ingenuo, hermano. No andaba caminando paseando, haciendo tour por ciudades. Él no le interesa las ciudades. Él no le está interesando las cosmopolitas del mundo. Él está interesando hombres y mujeres, porque solamente ellos tienen imagen, tienen semejanza de el que los hizo. ¿Entiendes? Por eso, anda rodeando la tierra eres tú, porque tú habitas en un cuerpo lleno de barro, construido del barro, por el cual eres vulnerable. Si no te habita Dios, te habitan las tinieblas. Es por eso que un Joseph Stalin, separado de Dios, que da la espalda a Dios, es tan capaz de violar la ley que le dijo, no matarás. Y cualquier otro artificio que pueda cruzar la mente de un ser humano. Ahora bien, esto sucede cuando los hombres dan la espalda a Dios, porque Dios es el muro de contención para que las sociedades, para que las naciones puedan salir y tener una salud plena, completa y segura. De manera que cuando el hombre se aparta de Dios, podemos esperar de él cualquier cosa menos nada bueno. ¿Por qué? Porque el hombre es una vasija. El hombre habita en una vasija de... El hombre habita en una vasija de... Ahora bien, ¿dónde se fabrican los pensamientos del ser humano? En la mente. La mente es el ser interior del hombre. El evangelio no se vive en la iglesia. La palabra de Dios no se vive en los templos. La palabra de Dios está diseñada para que habite aquí. Diga,
¿A dónde debe habitar la palabra de Dios? Aquí, en la mente. De esta manera se pueden producir los cambios que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Los preservantes, todas aquellas cosas que impiden que nosotros pequemos contra Dios y contra nuestros semejantes. Ahora bien, amados, ¿de dónde surgieron entonces estos demonios? ¿O de dónde surgieron? Mi hermano. ¿De dónde salieron estos espíritus que dice Jesús en Mateo 12 que salen del hombre? ¿De dónde? ¿De dónde surgieron estos espíritus inmundos? Hermanos amados, la respuesta nos la da aquel que nunca se calla, aquel que nunca duerme. Está en Génesis 6. Génesis 6 dice que los ángeles, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres de ellas para sí. Y de ellos surgieron hijos. Y estos hijos es lo que la historia antigua nos narra, que son los que fueron gigantes y llenaron la tierra de maldad. Ahora, estos ángeles son los que habla el libro de Judas, que Dios los puso presos en cárceles de oscuridad. Ángeles que Dios los puso para velar por su creación, pero ellos se rebelaron y profanaron su propio cuerpo, y Dios los condenó a prisiones de oscuridad, lo dice Judas capítulo 6, 1:6 y 2 de Pedro. Ahora, ¿qué pasa con el producto? O antes del producto, ¿qué pasó? Estos personajes enseñaron las brujerías, enseñaron el ocultismo, enseñaron todo tipo de perversión a las mujeres de los hombres, y esto se las transmitieron a sus generaciones. Hermanos, por favor, sígame, no se me vaya a perder, no quiero perderlo. Estos espíritus fueron nacidos aquí en la tierra, donde cuando vino el diluvio, Génesis capítulo 6 lo registra, Dios dijo: no contenderá más mi espíritu con el hombre, por lo tanto los días del hombre serán 120 años. ¿Qué quería decir? Que Dios dentro de 120 años iba a traer un diluvio sobre la tierra. De allí fueron ahogados esa descendencia engendrada por esos ángeles caídos, y estos ángeles caídos se convirtieron en demonios que de allí en adelante quedaron en lugares secos y sin reposo. Entonces, como ellos necesitan un espacio donde vivir, buscan la tierra. ¿Cuál es la tierra que buscan? ¿Cuál es la tierra que buscan? Por eso el Señor enseñó que no debía el hombre practicar artes ocultas, adulterio, fornicación y todas esas cosas que desvían el corazón del hombre del diseño de Dios. Ahora, hermanos, en nuestra historia contemporánea, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aplicar a nuestros días? ¿Qué podemos decir hoy? ¿Qué podemos decir hoy? Jesús vino
y expulsó de la sociedad grecorromana a los demonios. El cristianismo duró desde el siglo I, después que Cristo fue alzado al cielo por medio de los discípulos, 1800 años. Como dije cuando comencé a hablar, Dios nunca estuvo callado. Comenzó a hablar por los apóstoles. Comenzó a hablar por todos los hombres que iba levantando en la iglesia hasta el siglo XVIII, cuando surgió el modernismo y el ateísmo seguido, el cual le dio bastante fuerza Carlos Marx. Fue uno de sus mayores expositores. Un alemán que se vino de Alemania, expulsado de su zona, porque allá no había lugar para negar a Dios. Alemania para aquel entonces era una nación que tenía a Dios en sus mentes. Y por lo tanto, Carlos Marx salió exiliado y halló lugar desocupado en una Rusia que estaba en decadencia morales, éticos y espirituales. Allí se instaló. Parió un hijo llamado Lenin. Y luego le nació otro llamado Stalin, como ya lo mencionamos al inicio. Pero ¿cómo ocurre eso y sus desmanes? En Alemania no tuvo lugar. Era Alemania conservadora aún. Claro, no pasaron muchos días que se levantaron Hitler. Pero cuando una nación le da espalda a Dios, hermanos, los demonios la ocupan y son capaces de producir cualquier cosa que escapa de la comprensión o pueda imaginarse un ser humano. Ahora, los Estados Unidos de Norteamérica, cuando le gusta a la gente irse con el sueño americano, ¿se acuerdan de eso? En los años 90, el sueño americano. En los años 90, cuando Estados Unidos se vuelve nación, hablo del 4 de julio de 1776, uno de sus fundamentos como nación era que Dios y los principios de Dios, los principios bíblicos, iban a ser las bases fundamentales para el desarrollo de su nación. Hablo del 4 de julio de 1776. Fue un líder puritano llamado John Judge que pudo decir que cuando los Estados Unidos le den la espalda a Dios, su prosperidad se vendrá abajo. Seguidamente, palabras semejantes invocó el primer presidente que tuvo los Estados Unidos de América, que fue George Washington. George Washington dijo también que la república sería próspera entre tanto que tuviera los valores y principios que Dios había enseñado a la República de Israel, y que por lo tanto sería el principio de su desarrollo y prosperidad. La historia contemporánea es testigo del avance y desarrollo vertiginoso que tuvieron los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los Estados Unidos también dieron la espalda a Dios. También dieron la espalda a Dios. Dieron su corazón de alguna manera a los dioses que habían gobernado a las antiguas civilizaciones. Eso lo puede usted buscar en internet y está ahí.
Ellos dieron la espalda a Dios y comenzaron a meter imágenes de los dioses antiguos. Hermano, esto es sorprendente. Una nación que nació bajo los principios de Dios, una nación que en su fundación estableció como decreto nacional que en todas las escuelas y los entes públicos tenía que leerse la Biblia para comenzar las actividades educativas y orar con los niños. Todos los periódicos importantes de Estados Unidos registraban los sermones que predicaban los pastores de las distintas iglesias de la República. Todo el pueblo de los Estados Unidos era un pueblo temeroso de Dios. Pero ¿qué pasó? Todo esto fue avanzando, hermano. Todo esto fue avanzando. ¿Pero qué fue avanzando? Quiero dejarle este detallito. ¿Cómo fue la caída de los Estados Unidos? Caída moral. Caída en la ética. No aceptaban una familia que se rejuntara. Si no había el matrimonio, no se podía permitir. Eso era una raya para la sociedad. Sin embargo, se volvieron a las antiguas culturas mesopotámicas, sus dioses modernos. Cuando usted revisa sus raíces, es Baal, Astaré y Moloch, la Trinidad oscura. Los mismos que hicieron pecar a Israel delante de Jehová Dios. Esos mismos dioses volvieron a Estados Unidos, pero de una forma moderna. Dígalo, de una forma moderna para una sociedad moderna. Todo es anticuado, hay que cambiar, hay que modernizar. Eran las voces de algunos reformistas del mundo oscuro, de la Trinidad oscura. Estos sedujeron a Estados Unidos de manera que ya los medios no publicaban los sermones. Es el año 1962 cuando por decreto se establece que se prohíbe en las escuelas enseñar la Biblia, enseñar y orar con los niños. Es el año 62. Pues el año 63, los demonios sedientos de Baal se levantaron y cometieron un magnicidio que se cumplió en el mes de noviembre del año 63, 1963, con la muerte del presidente Kennedy. La primera afrenta para un país, matan su presidente. Luego de allí, las escuelas en el año 63 comienzan a experimentar cómo los niños armados van y matan a sus profesores y matan a sus compañeritos. La violencia desatada. Hermanos, los ídolos que registra la antigüedad, que hicieron pecar a Israel, tenían comunes denominadores. Uno de ellos era violencia, crisis, levantamiento, insatisfacción, avaricia, sexo en sus templos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Una de sus diosas que cambiaban su nombre según la región y según el país donde estuviera, se llamaba Astaré. Astaré tenía en su culto que ella era hombre y era mujer. Astaré, la diosa, según los babilónicos,
la diosa, la reina del cielo. Así le conocían los babilónicos, donde hoy es Irak, y le conocen aún. Ahora bien, Astarét promovía la sexualidad, las aberraciones sexuales, capaba, por decir una palabra criolla, hacía eunuco a sus sacerdotes. A los varones lo convertía en mujeres y a las mujeres lo convertía ¿en qué? En hombres. Pero falta un personaje de la Trinidad Oscura que se le llamaba Moloc. Moloc también tenía su particularidad en su culto. Moloc le gustaba el sacrificio de niños. Los niños les eran llevados y degollados delante de él, y en otras oportunidades tenía una imagen grande en el valle de Enoch, allá en Israel, cercana en las fronteras de Israel. Y ahí tenía una imagen muy grande que ponían al rojo vivo. Y entonces las madres que querían un beneficio porque no se dieron los cultivos, porque no llovió, por X o Y, ofrecían a sus niños porque Moló le prometía, óigame, el dios Moló le prometía que si le daban sus niños, él cambiaría su suerte. Ahora bien, amados, esas culturas viajaron a Occidente y a Estados Unidos. Y ahí comenzó la tragedia de los Estados Unidos, que fue levantado como un faro a las naciones, de donde nosotros los latinos, de donde nosotros los centroamericanos, nos mirábamos allá y decíamos: ¡ay, allá está el sueño americano! ¡Allá están las soluciones de mi problema! Pues los dioses de Mesopotamia volvieron encarnados a la ciudad que era la más bella de la tierra, porque Dios los que agarra lo hermosea. Y así fueron los Estados Unidos hermosos mientras tuvieron a Dios en su centro. Pero triste, Israel, al igual que los de Estados Unidos, se vaciaron de Dios. Tras las guerras. Fueron participantes de la Segunda Guerra Mundial. Después que ganaron la guerra, entonces fueron tras el botín. Crearon el Plan Marshall. Y este Plan Marshall era para aprovecharse de lo poco que había quedado en Europa, que quedó casi destruida. Se volvieron avarientos. Y entonces, para hacer esto, había que sacar al Dios de la Biblia. Había que sacar que decía: no codiciarás. No codiciarás. ¿Qué más dice el mandamiento? No robarás. No matarás. ¿Qué más dice el mandamiento? No hurtarás. No levantarás falso testimonio. A Saddam Hussein le inventaron que él tenía bombas. No hay ningún muchacho aquí como yo. Bombas nucleares. Van y agarran al viejo Hussein, se lo quitan, lo cuelgan, y cuando Naciones Unidas, una comisión de la ONU, fue a investigar, resulta que ni sombras. La ciudad que un día fue puesta como luminar para las naciones por el mismo Dios, había sacado a Dios, se había vaciado de Dios. Por lo tanto, el espíritu inmundo que un día la abandonó, dijo: me volveré a mi casa de donde salí. Y el postrer estado de los Estados Unidos se ha convertido en el peor de su historia. A manera que hoy Latinoamérica y Centroamérica, al igual que parte de Asia, ofrecen más de, les son raptados
más de 4 millones de niños anuales para ser sacrificados al Estado, al dios Moloch. Estamos hablando de hoy. Estamos hablando de hoy. Estamos hablando de hoy. Y usted sabe quién es el mayor cliente o el mayor demandador de estos niños. Nada más y nada menos que Estados Unidos, quien patrocina junto a Holanda uno de los países pedófilos del globo terráqueo. Amados hermanos y amigos, no hay más nada más triste para un hombre o una en la civilización que darle la espalda a su creador. Hoy Estados Unidos está en profunda declinación, y eso sin contar las atrocidades que produjeron en Hiroshima y Kawasaki cuando me enviaron las 2 bombas que mataron más de 200 millones de personas. Amados, un hombre o una mujer que excluye a Dios de su mente es terrorífica. Es terrorífico expulsar a Dios de tu mente porque te vacía de Él. Pero los espíritus que andan deambulando por las naciones andan buscando un lugar, andan buscando una casa donde meterse. Y ahí tenemos consecuencias. Amados, es triste lo que hoy vive nuestra humanidad. Ya no hablamos de un país determinado, es una amenaza global. Hoy confrontamos, hermanos y amigos que me oyen, una profunda angustia como habitantes de este globo terráqueo. Hoy el adoctrinamiento para destruir las bases fundamentales de la familia anda calzón quitado. Hoy no se disimula. Vea los libros de texto que le dan a nuestros niños. Hermano, es necesario. Vuélvete a Dios, pero vuélvete de verdad. Vuélvete de verdad. Vuélvete que esta mañana en pacto. Vuélvete en pacto. Viejo que estás en esta mañana acá, son tus nietos, son tus generaciones. El diablo anda buscando generaciones que destruir y tú eres el muro de contención. Tú, hermana que estás ahí, eres el muro de contención para salvar a una civilización pronta al degolladero, a ser destruida. Tú eres. Yo soy. Dígale que está a su lado. Tú eres. Yo soy el muro de contención. No porque tenemos tanques, no porque tenemos bombas, no porque tenemos almas terrenales. Tenemos al Dios vivo, al Dios vivo, al Dios vivo, al Dios vivo, al Dios que vive, al Dios que salva. Hoy proponemos una reflexión en nuestro mundo, no Venezuela, no los estados latinos ni centrales, ni norteños del continente. Son los 5 continentes de la tierra. Están en terapia intensiva. Los valores han expulsado a su creador. Y hoy, la única solución es lo que dijo Pablo. Lo que dijo Pablo en la 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5. Si alguien puede leerlo, por favor. Las almas de nuestra milicia no son carnales. Nos enfrentamos contra ideologías. Nos enfrentamos con ideologías inspiradas por el infierno. Nos estamos enfrentando. Se están enfrentando tus hijos, tus nietos, tus sobrinos del globo terráqueo. Se están enfrentando nada más y nada menos que a un mundo que ha dado la espalda a Dios. Y Pablo dice ahí,
que las almas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. Solo tú eres el responsable, solo yo soy el responsable de crear una generación sana, una generación, pero para eso tú y yo tenemos que llenarnos de la sabiduría del Eterno, y la sabiduría del Eterno está en lo que una vez Estados Unidos sacó de sus escuelas, de lo que Estados Unidos sacó de sus escuelas. Decía yo ayer a un entrenador de mis hijos: hoy es más fácil creer al Evangelio que en los días de Pablo. Hoy es más fácil creer al Evangelio que en los días de Pedro. Hoy es más fácil predicar el Evangelio que cuando Cristo lo predicó, porque el diablo anda calzón quitado, sin temor, sin vergüenza, informándole a la gente que Él ofrece una libertad, cuando en realidad no es más que palabras vanas y vacías, inspiradas en una antigua inmoralidad que manchó y oscureció toda la historia humana desde su comienzo hasta el siglo XXI, el que tú y yo estamos viviendo. De manera que en medio de este conflicto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Es mentira lo que estoy diciendo? ¿Cuántos niños nos llegan diciéndole a mamá: mamá, me preguntaron si yo era varón o era hembra? Mami, me dijeron que yo no era lo que había nacido. Hermano, hoy no educan a los niños. Educar es formar a la gente para que piense. Educar es formar a la gente para que piensen. Adoctrinar es inculcar lo que el niño no piensa. No es posible que un niño de 3, 4 años le comience a enseñar a conocer sus partes. Hermano, esto no lo leí en la Biblia. Esto no lo leí en la Biblia. Esto lo viví yo. Hermano, yo tenía 8 o 9 años cuando fui a cursar el primer grado. Y tenía una maestra que era muy fea. Era muy fea. Parecía un gato, hermano. Ríanse un poquito para que se me descanse, porque los tengo cansado. Hermanos, pero esa maestra tenía una hermana, hermano, qué bonita. Qué bonita esa mujer. Se llamaba Minerva, creo que se llamaba la señora. Bueno, ahorita ya ves una mujer de 70 años. Pero qué hermosa era. Yo, aquel niño, veía a aquella mujer y veía a la maestra y le decía: no parecen hermanas. Ay, hermano, disculpe. Pero aquella señorita era hermosa. Y yo era un niño de 8 años. Yo no la veía a ella con deseos de codicia sexuales, no. Yo lo veía en ella como algo bonito que me atraía. Pero por mi mente, a pesar de tener 9 años, yo no tenía deseos sexuales con ella. Porque a esa edad tú no experimentas nada de eso. ¿Usted sabe quién es esta? Que promueve estas cosas. Estaré, hermano. Yo no sentía estas cosas en mi niñez. Ahora, ¿qué podemos decir de un niño de 4 años? De 3 o de 4 años. ¿Qué le interesa a un niño sus partes? ¿Para qué? Y vuelvo y repito, esta era una de las artimañas de Altaré. Altaré corrompía desde los inicios a la gente. Ahora bien, ya creo que hemos avanzado en este tema y lo demás lo saben ustedes. Pero tenemos una responsabilidad. Pablo dice en la 2 de Corintios, dice
que las armas de nuestra milicia son carnales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortaleza? Los tanques de Hitler. Las bombas atómicas que tiene Irán. La artillería militar de China. El Pentágono de los Estados Unidos. No. Las armas de nuestra milicia son la palabra de Dios. La palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Cuando esa palabra está en tu corazón, tu familia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos tienen promesa que Dios los va a proveer, los va a guardar, los va a prosperar. Entonces tú, desde hoy en adelante, y yo, comencemos a levantar los muros contundentes para retener esta proliferación de maldad que el diablo está levantando para destruir nuestras generaciones. ¿Te comprometes en esta mañana? ¿Cuántos en esta mañana reconocen al Señor como su único y suficiente Salvador, que puede ayudarle, librarle de esta generación mala y perversa? Yo también lo creo. Por lo tanto, en esta mañana invito a quien esté en este lugar que quiera hacer un pacto con el Dios de los pactos, aquel que dijo que si guardamos sus mandamientos, no temeremos a 1000 que caigan a nuestro lado, ni a 10,000 a nuestra derecha, porque Él nos guardará. Si no tienes esa esperanza, ya el infierno en nombre de Baal resucitado, ya estaré resucitada, ya Molor resucitado en forma de aborto. En los Estados Unidos levantó su edicto. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Jeremías dijo: párense en los caminos. Cuando ustedes vean los problemas difíciles, párense en los caminos y pregunten por la senda antigua. ¿Y cuál es la senda antigua? La palabra del viviente. La palabra del viviente. Eso fue lo que hizo Daniel. Eso fue lo que hizo Daniel cuando el edicto lo mandó a obedecerle en contra de su Dios. Y Dios lo levantó. Pues a nuestra generación también la levantaremos, porque el mismo Dios de Daniel es el mismo Dios nuestro. Un espíritu diferente debe mover nuestra vida, que nos lleve a preservar el buen nombre de nuestro Dios y por ende el honor de su imagen y semejanza que tú portas y tu descendencia. Entonces, que el Señor pueda bendecirte rica y poderosamente. Y recuerda, Dios no ha dejado de hablar. Él no ha dejado de hablar. Aunque las naciones se porten como se porten, le den la espalda como le den la espalda, Él no ha dejado de hablar. Y el que tenga oído para oír y oír en el idioma que Dios nos dio su palabra, el hebreo es obedecer. Obedecemos la palabra. Obedecemos la palabra y nos volveremos en sal. Le daremos sabor a un mundo que no tiene esperanza. Le daremos luz a las tinieblas de Baal. Le daremos luz a las tinieblas de Astaré. Le daremos luz a las tinieblas de Moloch.
Y quienes los mueven a ellos son como las ratas. Son como los parásitos. Las ratas buscan los lugares oscuros. Los demonios que mueven esas imágenes son como las ratas. Pues nosotros le llevamos la luz de Cristo, de aquel que dijo: el que me sigue no anda en tinieblas, tiene la luz del mundo. ¿Pero qué es? Ya termino, hermano. ¿Pero qué es la luz del mundo? Esta reunión, la luz del mundo es aquí en tu cerebro o en tu mente, cuando la palabra de Dios comienza a transformarte y los demonios dicen: no tengo lugar en esa casa, me voy para otro lado, porque ahí está la palabra de Dios, y la palabra de Dios es más viva y eficaz que toda espada de doble filo. No la aguantan, hermanos, no la aguantan. Por eso yo le decía al profesor de mis hijos, mejor dicho, mis nietos, es que me acuerdo de cuando yo era papá. Hoy es más fácil creer en el Señor. Hoy es más fácil, hermano, creer en el Señor. Tú que no tienes a Cristo en esta mañana, vente, que hoy es más fácil. En medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo en crisis que no sabe qué creer, en medio de un mundo que te dice: tú no eres como naciste, tú eres como te percibas. Ay Dios, hermano, dígame sí. Y nos pasa como una anécdota por ahí de un zorro que se metió en se paró, de eso está en internet, ahí en Facebook. El zorro se paró frente al corral de la gallina y le dijo al que estaba frente de él: mira, yo me autopercibo gallina, déjame meterme ahí. Qué susto, las gallinitas pelaron el ojo con el zorro adentro. Hermano, aunque esto parezca un juego, hay gente que la ideología de género les ha enseñado que tú no eres lo que eres. Tú no eres como naciste, tú eres como te autopercibas. Hermano, qué triste que una sociedad, una humanidad de donde se decían ser sabios, se hayan vuelto tan necios. Pero eso está pasando. Ese es el tiempo que te ha tocado vivir y el tiempo que me ha tocado vivir. Tenemos que ser responsables. Esos pequeños y los que están en la barriga de algunas de las que estén embarazadas aquí, están sobre tus hombros, hermanos. Hoy no hay tiempo para ser evangélico. Hoy hay tiempo para dar una batalla más allá que intelectual, una batalla espiritual, una batalla que te lleve a una posición de altura, que te invite a estudiar, a investigar, a saber lo que ha pasado en el mundo. Porque ¿qué sucederá mañana? Lo que pasó ayer. Y perdone que le alargue otra vez el pedazo. Ya terminé. Hermanos, si usted quiere saber qué va a pasar mañana, acuérdese de lo que pasó ayer. El pasado te prepara para el futuro. Hoy es una necesidad estudiar. Hoy es una necesidad bajar por internet los libros que tú no puedas comprar. Hay un libro que les recomiendo, El regreso de los dioses, por el hermano Jonathan Cahn. Anótelo por ahí y bájelo a que usted se nutra allí, informe y pueda predicarle al vecino, al que está atrás, al que está delante y a los que vienen allá más lejos, al viejito. Esto tiene que saberlo todo el mundo, porque el diablo se ha levantado peor que nunca a destruir nuestras generaciones y solamente tú tienes el poder para hacerle frente, y no con una religión. No con una religión. Usted no para al diablo con coritos. Es más, se para al lado suyo a bailar con usted. Sí. Él tiembla a un hombre y una mujer que la palabra la entendió y transformó su vida. A ese sí le tiembla. A ese hombre le tiembla el diablo, los demonios y todo lo que ellos tengan.
El diablo no está pendiente de que si yo cargo pastón o cargo camisa. Eso no lo respeta a él. Así que, hermanos, seamos entendidos para el tiempo que estamos viviendo. Vamos a dar una batalla cultural y espiritual. Conozcamos nuestra historia para que sepamos para dónde vamos a llegar. Dios les bendiga y les guarde, y ojalá sea de bendición estas palabras que hemos conversado y le estimule a usted a volver su mirada al Dios que le da el oxígeno.